Buenos días, estimados estudiantes. Esta es la clase número 31 del curso de Álgebra y Geometría Analítica para Licenciatura en Astronomía. Hoy día, miércoles 22, parece que hoy es 22. Sí, matemática, profe. Ok, miércoles 22 de julio. Y ayer quedamos en el teorema. Ayer enuncié el teorema de Moivre, teorema de Moivre. ¿Okay? Y este teorema dice lo siguiente: si z se expresa en forma trigonométrica, r coseno y seno teta, entonces las soluciones de la ecuación w a la n igual z, ¿ya? Esa, entonces las soluciones de la ecuación, es decir, las raíces enésimas de z, las raíces enésimas de z son, o están dadas por la siguiente fórmula. Vamos a llamar W sub K, porque dependen de un índice K. Y es la raíz enésima del número real R, coseno y seno, y el ángulo ahora es este. 2 teta más 2K pi partido por n, donde el K varía entre 0 y n menos 1. En particular, hay n soluciones. Distintas, claro, tengo que demostrar que son distintas. No está claro que sean distintas todas. Vamos a dejar ingresar a Javier primero, ¿ya? Bueno, primero vamos a hacer la demostración y después quizá vamos a demostrar que son, durante el curso de la demostración vamos a demostrar que se va a ver que son distintas estas n soluciones. Entonces, esto es algo muy especial de los números complejos, porque ya sabemos que en los números reales estas ecuaciones no siempre tienen solución, pero en los números complejos siempre hay solución y hay el número máximo posible, que son n. Cuando hablemos de polinomios, en un rato más, vamos a ver que una ecuación de este estilo, a lo más tiene n raíces. Y como aquí tenemos n, entonces es el número máximo. Bien, ¿cómo se demuestra esto? Demostración. Demostración del teorema. Entonces lo que yo quiero demostrar es escribir el W que estoy buscando. También lo voy a escribir en forma trigonométrica. Por supuesto que no puedo usar una R, tengo que usar otra letra, voy a usar la letra ρ. Y aquí no puedo usar el ángulo θ, voy a tener que usar el ángulo distinto, alfa. Tengo ρ, coseno y seno de alfa. Y quiero ver, entonces lo que quiero ver es cuánto vale el ρ y cuánto vale el alfa. Entonces lo que tengo aquí, esta ecuación es equivalente, entonces esta ecuación que es la que estoy resolviendo es equivalente a esta ecuación. R coseno y seno teta. ¿Ok? Pero nosotros sabemos por una proposición anterior, del día de ayer, que esto lo puedo escribir así, es el ρ a la n, coseno y seno, y el n ahora multiplica a la n. Tengo esa ecuación. Y esto me permite, bueno, por ejemplo, de aquí yo puedo tomar, calcular el valor del módulo, ¿no es cierto? Entonces voy a tener, en particular, esto implica que los módulos son los mismos. Bien, pero recuerden ustedes que el módulo es multiplicativo, o sea, el módulo de un producto de números complejos es el producto de los módulos. Ok, y ahora, bueno, el módulo, recuerden ustedes que el módulo es un número complejo de la forma A más BI. Este es de la forma A más BI, todos los números complejos tienen esa expresión, pero aquí el A es el coseno
y el que acompaña aquí es el seno, porque esto es coseno y seno. Entonces recuerden ustedes que el módulo de un número complejo es la raíz cuadrada del a cuadrado más b cuadrado, pero el a cuadrado vale coseno, y el coseno cuadrado, y el b cuadrado vale seno cuadrado. Entonces tengo la raíz de coseno cuadrado más seno cuadrado, eso vale 1. Ah, entonces eso vale 1. Entonces es R nomás, el valor absoluto, pero este es el valor absoluto, el número, digo, el módulo de un número complejo, pero es que el R es real. Entonces esto es el valor absoluto real, usual, pero que el R es positivo, así que esto es R nomás. Y aquí el mismo argumento, coseno y seno vale 1 ese módulo, y esto vale ρ a la n. Entonces yo concluyo en particular que el ρ a la n vale R. Eso implica, todo esto implica que el ρ a la n vale R. Pero esta es una ecuación en los números reales, entonces en este caso hay una sola solución y se llama la raíz enésima de R. Así que por lo menos ya tengo una parte de la fórmula, porque acabo de demostrar que el que aparece aquí tiene que ser ese valor, la raíz enésima del R. Y ahora entonces, una vez que yo conozco esto, entonces ahora vuelvo a esta ecuación. Y yo sé que el ρ a la n vale R, así que estos son iguales. Así que yo de aquí obtengo, porque eso ya lo sé. Ya sé que ρ a la n vale R, entonces ahora tengo la igualdad coseno y seno n alfa igual coseno y seno teta. Ahora me reduje a esa ecuación. Y ahora tengo que resolver eso. Bueno, esta es una igualdad. Esta es una igualdad de números complejos de la forma a más bi. La parte real es el seno de n alfa, y aquí tengo la parte real, el seno de teta. Entonces el seno de n alfa es lo mismo que, aquí obtengo que el seno de n alfa es lo mismo que el seno de teta, y similarmente las partes imaginarias. Bueno, cuando yo tengo una igualdad de seno de un ángulo igual al seno del otro ángulo, no implica esto que los ángulos, y lo mismo aquí con el coseno, no implica que los ángulos sean iguales, sino lo que implica es que los ángulos, digamos, el n alfa va a ser igual al teta, pero salvo puedo agregar múltiplos arbitrarios de 2pi, completamente arbitrarios. Y bueno, aquí la misma historia. Entonces, digamos, pongamos esta flecha para acá. Así que tengo esta conclusión. Y eso sigue de la periodicidad de las funciones seno y coseno. Son periódicas. Y ustedes ven entonces que los ángulos van a diferir por un múltiplo de 2pi. Y bueno, y entonces aquí obtengo que el alfa vale, y esto es para todo k en z. El k puede ser arbitrario. Y entonces aquí puedo despejar el alfa, va a ser teta más 2k pi partido por n. Y por lo tanto, el w va a ser la raíz enésima del r, coseno y seno de alfa, de este ángulo. Como dice el enunciado, claro que el enunciado dice algo más, porque dice que el k no es necesario que yo tome con los k completamente arbitrarios, sino que con k igual a 0 y 1 hasta n menos 1 obtengo las n soluciones. Claro, porque si yo, por ejemplo, bueno, obviamente que puedo empezar a evaluar en k igual a 0, 1 hasta n menos 1, ¿y qué pasa si yo evalúo por ejemplo, qué pasa si yo evalúo pongámosle w sub k? ¿Qué pasa si yo calculo el w sub n? Va a ser raíz enésima de r, coseno y seno de teta más 2n pi partido por n. Pero es que esto entonces va a quedar la raíz enésima de r, coseno y seno, y que va a tener teta partido por n, más 2n pi partido por n, 2pi. Pero que esto es entonces seno de este ángulo más coseno de este ángulo más i veces el seno de este, pero que este ángulo
el teta sobre n difiere de este ángulo con un múltiplo por 2pi. Entonces esto, bueno, va a quedar lo mismo que por la periodicidad nuevamente de las funciones seno y coseno, es lo mismo que esto. ¿Ya? Porque aquí al agregarle 2pi no cambia nada. Pero es que esto es lo mismo que poner k igual a 0. Entonces ve lo que está pasando, que se repiten cíclicamente. Evalúo W0, W1, Wn-1, y cuando llego al Wn, vuelvo al W sub 0. Y si hago Wn más 1, voy a volver al W1. Y si voy hacia atrás con números negativos, por ejemplo, en vez de considerar k igual a 0, considero k igual a menos 1. El W igual a menos 1 también va a ser igual al último, al Wn menos 1. También se empiezan a repetir cíclicamente hacia atrás. Entonces estas son todas las soluciones. Y eso es lo que dice exactamente el enunciado. ¿Y por qué son distintas? Bueno, porque si hubiese dos de iguales, veamos por qué son distintas. Esto es importante. Es importante porque me va a servir para el dibujo que voy a hacer después. Profesor, Voy a hacer un dibujo para profe, mostrarle a ustedes dónde están ubicadas estas raíces. Eso lo voy a hacer en general y después lo podemos hacer en cada caso particular, o en un par de ejemplos que voy a hacer, podemos hacer el mismo dibujo o algo similar. Entonces veamos que son distintas. Afirmación. Veamos cuál es la afirmación que voy a hacer. Si W de K, si W sub K es igual a W sub K', ¿ya? Entonces, y por supuesto, y suponiendo que ambos, K y K', se encuentran en el rango indicado acá, si eso pasa, entonces yo afirmo que necesariamente tienen que ser iguales. Entonces, por lo tanto, si yo tomo dos índices aquí en este rango, pero que sean distintos, entonces me van a dar raíces distintas. Los W van a ser distintos. Y eso es lo que quiero demostrar, que son todos distintos. Entonces veamos cómo demuestro esto. ¿Ya? Pero veamos qué significa, como la demostración de esta afirmación. ¿Ya? Que se va a quedar aquí. El W sub K en la raíz encima de R, coseno y seno de teta más 2K pi por n. Y aquí voy a tener WK', raíz enésima de R. La misma historia, misma forma. La única diferencia es que aparece un K'. Ya, pero nosotros sabemos ya que estos se pueden anular, cancelar, ¿no? Y entonces, cuando yo tengo esta igualdad, coseno y seno de dos ángulos, vuelvo a la historia que tenía acá. Entonces, eso, el mismo razonamiento indica que estos ángulos no son necesariamente iguales, pero difieren por algún múltiplo de 2pi. Entonces aquí no puedo usar la letra K ni K' porque ya la usé, voy a poner tampoco puedo usar la letra R. Ya, M. 2m pi. O m por 2pi. Pongámosle m por 2pi porque es un múltiplo de 2pi. Con el m un entero, por supuesto. M en z. Ok, entonces tengo esta igualdad. Y de aquí yo puedo, por supuesto que voy a poder eliminar algunas cosas. Que esto voy a escribirlo así. Teta partido por n más 2k pi partido por n igual teta partido por n más 2k' pi partido por n más 2m por 2pi. Tengo esa igualdad, ¿ya? Y por supuesto que estos se cancelan. Y bueno, y ahora voy a multiplicar por n, entonces va a quedar 2k pi igual 2k' pi más 2m por n pi, porque multipliqué todo por n. Y entonces, bueno, ahora puedo dividir por 2pi. Se va a quedar k igual k' más mn. Ya, pero es que este mn es el m puede ser negativo o positivo, pero esto es un múltiplo de n, obviamente. Y aquí estos dos k y k',
Entonces, si yo hago esta diferencia, entonces tengo la diferencia K menos K', el K y el K' están en este rango. Entonces, K menos K' va a estar entre 0 y n menos 1 también. Quizá puede que me vaya un poco al negativo, porque si este resulta que es 1 y este es n menos 1, va a quedar 1 menos n menos 1. Entonces, ¿qué va a quedar acá? Veamos. ¿Qué concluyo con esto? Se me está acabando el espacio, así que mejor hagámoslo ahora. Bien, entonces voy a copiar eso aquí, va a quedar K menos K' igual Mn. Bien, eso es lo que tengo hasta el momento. Llegué a esa, al dividir por 2pi ahí. Y entonces, ¿qué puedo arguir acá? Podríamos tomar el valor absoluto, a ver si eso me sirve. K menos K' en valor absoluto igual el valor absoluto de M, y el N es positivo. No, ni siquiera necesito suponer que es positivo, porque también podríamos estar calculando esta ecuación con N igual a menos 5, por ejemplo. También se aplica la fórmula, da lo mismo. Porque si pongo ahí N menos 5, lo tengo que hacer W a la menos 1 a la quinta. Entonces, en vez de W, cambio, y al W menos 1 le doy otro nombre, etc. Entonces, realmente no hay pérdida de generalidad. O sea, no es necesario suponer que el M y el N es positivo. Bueno, lo único que podemos ver es que esto es un múltiplo. Es un múltiplo del valor absoluto de N. Y aquí tengo una diferencia. El K y el K' están entre 0 y N menos 1. Entonces, la pregunta es, lo que yo afirmo aquí, que la única manera en que esto pueda ocurrir es que el K tiene que ser K'. Y claro, porque entonces, veamos el caso Max, veamos un caso posible. Pues el K podría ser 0, o podríamos ser, el K podría ser 1, y el K' podría ser N menos 1. Entonces elegí K igual a 1 y el K' igual a N menos 1, que están dentro del rango. Entonces, para convencernos de que esto es cierto, veamos qué pasa. Aquí tengo 1 menos N más 1, queda 2 menos N, N menos 2. Y eso, ¿cómo va a ser un múltiplo de N? Porque este es menor que N, no puede ser, ¿no es cierto? Entonces, aquí, en este ejemplo en particular, se demuestra mi afirmación. Ahora, el problema es que no se me ocurre una manera general de hacerlo, pero a ver, veamos cómo lo podemos hacer. No quiero perder mucho tiempo en esto, ese es el tema. Veamos qué puedo hacer. Bueno, aquí yo tengo que el K, como el K varía entre estos, el K varía entre... Lo voy a hacer, no tengo para qué tomar valor absoluto, era como para convencernos de que es cierto. Pero el K está entre 0 y N menos 1, y a este le puedo restar el K'. K menos K', entonces quiero ver en qué rango está este. N menos 1 menos K'. Simplemente resté K' a ambos lados. Ya, y el K', entonces quiero acotarlo por debajo esto. El K', yo sé que el K' es menor o igual que N menos 1, por lo tanto, si yo hago menos K', voy a dar vuelta a la desigualdad y va a quedar el negativo de este, 1 menos N. Así que este compadre es mayor o igual que 1 menos N. Y este por otra parte, y entonces aquí, ¿qué voy a usar acá? Que para esta desigualdad, el K' es mayor o igual que 0. Por lo tanto, menos K' es menor o igual que 0. Por lo tanto, si yo le sumo N menos 1 a ambos lados, va a quedar esto. Así que esto es menor o igual que N menos 1. Bien, entonces, ¿qué concluí? Este es el negativo de aquel. Entonces, ya, pues entonces, ¿cómo puede ser esto? Entonces, este no puede ser un múltiplo del valor absoluto de N, porque aquí demuestro yo que el valor absoluto de N, perdón, el valor absoluto de esto está entre estos dos. No es lo que necesito, no es lo que quiero decir, no valor absoluto, sino que, escribámoslo acá. Así que es lo que concluyo.
Entonces, ¿qué es lo que concluyo? Concluyo que K menos K' está entre n menos 1 y menos n menos 1. ¿Ok? Y entonces no hay un múltiplo de n aquí en este rango. Entonces, y este intervalo, este intervalo no contiene un múltiplo de n. ¿Ok? Y entonces eso implica, a menos que el único, cuando es 0, a menos que el k menos k' sea el 0, porque el 0 siempre es un múltiplo de n, 0 por n. Por lo tanto, el k igual k'. Y que es el único caso posible. Y eso es lo que había que demostrar. Pasé demasiado tiempo en esto, pero la idea es que las raíces son distintas. Lo que quería hacer yo es lo siguiente. Cuando yo hice, entonces, observar este argumento, observar lo que obtuvimos acá. Que si yo tomo... esto lo vamos a necesitar para hacer el dibujo. Si yo tomo... Quiero saber cuál es la distancia, entonces ya sé que tengo n raíces. Quiero saber cuál es la distancia angular entre ellos, porque estas raíces, mira, las raíces son, las WK eran la raíz enésima de R, coseno y seno de teta más 2kpi partido por n, ¿ya? Y si yo le tomo el valor absoluto, el módulo a este número complejo, el módulo coseno y seno de este ángulo es 1, ya lo habíamos visto. Entonces, todos tienen módulo, entonces el módulo de WK siempre es el mismo, la raíz enésima de R. Para todo K. Entonces, ¿qué significa esto? Que están todos a la misma distancia del origen. Entonces, estas raíces están situadas sobre un círculo de este radio. Entonces, las WK están situadas sobre un círculo de radio, raíz enésima de R. ¿Ya? Entonces, ahora puedo hacer el dibujo que quería hacer. Por fin. Entonces ahora yo lo que hago es dibujar un círculo. Voy a dibujar un círculo de radio raíz enésima de R. Ya, ahí está más o menos. No sale tan feo. Entonces la raíz es el radio, este es el radio. Raíz enésima de R. Por ejemplo, si el n es 4 y el R es 16, bueno, ahí voy a tener un círculo radio 2. Entonces, bien, pero yo lo que quiero hacer es ubicar estas raíces. ¿Dónde están ubicadas? Bueno, con k igual a 0, voy a dibujar la W sub 0 primero. Por aquí voy a dibujar la W sub 0, es cuando yo pongo el k igual a 0, y entonces el ángulo es θ partido por n. Todo depende del ángulo que aparece acá, porque recuerden que estoy resolviendo esta ecuación, W a la n igual z. Entonces, el ángulo θ puede ser 30 grados y el n puede ser 8, entonces 30 grados es pi sexto, dividido por 8 es el pi partido por 48, un ángulo bastante chico, pero el ángulo que hay aquí, lo que importa es que el ángulo que aparece acá, este ángulo, es θ partido por n. θ partido por n. Ese es el W sub 0. ¿Y qué pasa con entonces, qué pasa con el siguiente? Entonces lo que voy a hacer, voy a restar dos contiguos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el próximo ángulo que aparece, yo puedo poner aquí k igual a 1, y aquí me va a dar el ángulo θ partido por n, y aquí es el siguiente. Si yo hago esta resta, bueno, se eliminan varias cosas aquí, y aquí tengo 2k y hay 2k menos 1, entonces, yes, that's right. Entonces va a quedar el 2k pi se mata con s, y va a quedar menos por menos da más, entonces va a quedar 2pi partido por n. Esa es la distancia angular, la diferencia angular entre ellos. Entonces aquí tengo el primer ángulo, θ partido por n, y el siguiente va a ser
El siguiente ángulo, el que aparece aquí, W sub 1, va a ser θ partido por n más 2pi partido por n. Entonces aquí aparece el siguiente, porque es cuando, bueno, obvio, porque es cuando poner k igual a 1. Entonces va a quedar θ más 2pi partido por n. Entonces aquí viene, entonces aquí va a quedar el otro ángulo, y este va a ser θ más 2pi partido por n. ¿Ya? Pero lo que a mí me interesa es mostrarles o convencerlos, demostrarles que están todos equidistantes angularmente, están todos separados por el ángulo 2pi partido por n. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Aquí, ya sé lo que voy a hacer. Este lo vamos a escribir de otra manera. Este va a ser θ partido por n más 2pi partido por n. ¿Ya? Y el siguiente va a ser θ partido por n más otro más de estos, es decir, 2 veces 2pi partido por n. Y así, entonces van a estar ubicados de manera equidistante sobre este círculo. Y el ángulo, la diferencia entre ellos es 2pi partido por n. Yes. Ok, hagamos ejemplos. De ahí se acabó el argumento general. Hagamos ejemplos para que, un par de ejemplos por lo menos, y los demás los podemos hacer en clases de ejercicio la próxima semana. Hagamos algunos ejemplos. Creo que necesito un poco de un trapito. Tengo trapito nuevo, ¿ves? Bien. Ya, Liz Taylor. Entonces hagamos algunos ejemplos. A ver, esta está en la página. Me parece muy fome. Ejercicios resueltos. A ver, veamos los ejercicios resueltos. Encuentre, no calcule, ese ya lo hicimos. Escriba, no pasa nada. El mismo resultado, bla, bla, bla. Determine las raíces de la ecuación, eso. Resuelva la siguiente. Ok, hagamos el 13. Ejercicio. Ejercicio de la mala suerte. 13. Ejercicio 13. Ahí me voy a ir, va a ser muy complicado. Ya hagamos el ejercicio 13B. Página 152. ¿Y qué dice el ejercicio 13B? Resuelva. Z cubo menos 2z cuadrado más 2z menos 4 igual 0. Ese. Bien. Bueno, este es medio... No me gusta este porque la solución es muy simple. Bueno, mira, este es un... Igual resolvámoslo, pues no hace daño. Hagamos este. El problema es que este es una ecuación cúbica. Y las ecuaciones cúbicas, bueno, no son fáciles de resolver, porque hay que... Si uno no adivina una raíz, entonces vamos a estar fritos porque no sabemos cómo factorizar esto. Entonces lo que uno busca, y esto lo vamos a ver en el próximo capítulo cuando hablemos de polinomios en un rato más, existe un método para resolver para probar posibles raíces de un polinomio como este. Existe un método que lo vamos a ver en esta clase o la próxima, ¿ya? Pero por el momento lo único que me queda atinar es evaluar. Z igual a 0 no es raíz. Z igual a 1 tampoco, porque da 1 menos 2 más 2, se matan estos y queda 1 menos 1, no es 0. Y Z igual a 2, ese es el tanteo nomás. Z igual a 2, ¿funciona o no? Me da 8
menos 8 más 4 menos 4 igual 0. Ahí sí funciona, tuve suerte, con z igual a 2. Así que z igual a 2 es una raíz. Y esto es z menos 2 por algo. Porque yo sé que el z igual a 2 es una raíz. Entonces, cuando encuentro una raíz, puedo factorizar el z menos 2. ¿Y qué necesito acá? Tiene que ser un cuadrático aquí. ¿Cuál cuadrático el que va ahí? ¿Alguien sabe? Sin mirar el libro, obviamente. ¿Nadie? Mira, el truco es el siguiente, puedo factorizar aquí un z cuadrado. Porque aparece z cuadrado por z, z cubo, z cuadrado por va por menos 2, va a dar justo ese, más, y aquí puedo factorizar un 2. Y entonces ustedes ven, tengo z menos 2, factor común, y lo que sobra, el otro, es z cuadrado más 2. Por lo tanto, para resolver esto igual a 0, ya tengo una solución, z igual a 2. Entonces, lo que me falta ahora es ver esta. ¿Cómo resuelvo esa? Bien, necesito hallar las raíces de esa ecuación. Z cuadrado más 2 igual 0. Es decir, z cuadrado igual menos 2. Bueno, yo puedo aplicar el teorema de De Moivre, pero es que es demasiado, es como un cañón para matar una mosca, porque es una ecuación cuadrática nomás, ¿ya? Y si fuera una ecuación cuadrática real, ya sé lo que hay que sacar la raíz y poner un signo más menos. Claro que es una ecuación compleja esta, porque no hay número real que el cuadrado me dé menos 2, pero la idea es la misma. Tengo que sacar la raíz. La raíz cuadrada de menos 1 hay 2, y menos i, donde i es la unidad imaginaria. Entonces, ¿qué va a quedar? Raíz cuadrada de 2, que es un número real, y la raíz cuadrada de menos 1, que es el i. Y necesito 2 de ellas, ¿ves? Así que ahí tengo las soluciones. Por lo tanto, ya encontré todas las raíces de este polinomio. Son z igual a 2, que es la primera que hallé, y estas dos, ahí tengo 3. Está resuelto en los complejos. Ya, pero como les digo, este ejercicio es súper papita, porque como no apliqué, ni siquiera apliqué el teorema de De Moivre. El De Moivre, entonces vamos a buscar uno donde sí aplique. Entonces vamos a hacer el 13C ahora. Misma página. 13C. ¿Cuál es el 13C? Dice resuelva 64 z a la sexta igual z menos 1 a la sexta. Esa es la ecuación que tengo que resolver. Y voy a prepararme porque capaz que necesite espacio, harto espacio. Ok. Oh. Bien. Entonces hay una manera inteligente de hacer este ejercicio y la otra manera. La otra manera es usando el binomio, el cubo del binomio, la sexta potencia de este binomio y desarrollar con la fórmula del binomio, pero eso va a ser horrible. Entonces lo que hay que darse cuenta es que aquí tengo una potencia de 6, aquí también, y 64 parece que es una potencia de 6, ¿o no? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto vale 64? ¿Es algo elevado a 6 o no? 2 elevado a 6. ¿Aló? ¿Nadie sabe? 2 elevado a 6. 6. ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Están durmiendo? ¿Lo Pues no hay escuchan? ningún chat, no hay No me nada. escucha. No, no lo escuchan. Tengo 16 participantes, ninguno sabe cuánto vale el 64, una potencia o no. Profe, diga, Brian. 2 elevado a 6. Ah, no escucha.
No escucho, pues. Ah, está apagado el... Ya, espérate. Es que ya sé lo que pasa. Tenía desenchufado el... Y ahora hablen. Aló, profe. Aló. Ya, Ahí sí, profe. Hola. Sí, lo que pasa es que ayer, ahora sé lo que pasa. Oye, esta es una buena solución para tenerlos callados toda la clase. Mira, ayer estuve subiendo la clase de ejercicio en este computador y tuve que desconectar por un segundo para poner el pendrive, desconecté los parlantes y los dejé desconectados, por eso no los escuchaba. ¡Qué bruto! Ya, ok, le pasa a todos. ¿Ya? So, ahora sí los escucho y es 2 a las 6, ¿no? 2 a las 6, z a las 6, igual z menos 1 a las 6. Ya. Y entonces, eso, ¿qué utilidad tiene? ¿Qué utilidad tiene? Bueno, que aquí puedo escribirlo como 2z a la sexta igual z menos 1 a la sexta, y está toda la sexta. Entonces, aquí yo puedo escribir esto, z menos 1 sobre 2z a la sexta igual a 1. Simplemente divido por 6. Simplemente divido por 2z a la sexta. Y ahora tengo una ecuación, y entonces esto me implica, entonces, maravilla, porque lo que tengo que hacer, pues a este compadre, CW igual z menos 1 partido por 2z. ¿Ya? Entonces, esta ecuación se transforma en W a la sexta igual a 1. Entonces, si yo encuentro todos los W que satisfacen esto, usando el teorema de De Moivre, después yo puedo hallar los z correspondientes, porque esto que está aquí, este número complejo lo puedo simplificar. Z partido por 2z, un medio, menos 1 partido por 2z. ¿Ya? Y por lo tanto, de aquí yo puedo despejar el z. A ver, puedo despejar el z multiplicando por 2. ¿Ya? Multipliqué por 2. Y después 1 partido por z lo paso a la izquierda. Y el 2w a la derecha. Y tengo eso. ¿Ok? Yes. Muy bien. Y ahora entonces el z toma el recíproco. 1 partido por 1 menos 2w. Entonces, si yo hallo todos los W que me hacen esta gracia, entonces tengo todos los Z. Claro que es medio doloroso porque, bueno, no es tan doloroso. Aquí lo que pasa es que hay un complejo en el denominador y eso no me gusta. Entonces voy a multiplicar el truco típico de multiplicar arriba y abajo por el conjugado. Y abajo entonces me va a quedar el módulo. ¿Ya? Así que ahí estoy dividiendo por un número real. Y entonces voy a tener las respuestas, las voy a tener expresadas en la forma A más B. Pero hay que resolver este. W sexta a la 1. W a la sexta igual a 1. Ok, so. Se resolvamos el W a la sexta igual a 1. Porque lo voy a necesitar para hallar los Z. W a la sexta igual a 1. Pero es que aquí en la fórmula de Moivre dice que hay 6 de ellos. Pero para poder hallar la fórmula usar la fórmula de Moivre, tengo que trabajar. Esto es R. Se queda quieto ya. Ok, este tengo que empezar de la forma R coseno y seno teta. ¿Cuál es el R? Tengo que expresar el 1. El número 1, este complejo. El número 1 tengo que expresarlo como R coseno y seno teta. ¿Cuál es el R? En la distancia del punto 1. al 0, 1, ¿cierto? ¿Y cuál es el ángulo? 0. Bien. Sí, porque el coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0. Entonces aquí queda 1 más i por 0. 1. 1 por 1, 1. Papita. Bueno, pero ¿por qué necesito esto? Porque este es mi teta. Yo, para hallar la fórmula, para usar la fórmula del teorema de De Moivre, necesito la raíz sexta real de 1, que es 1 nomás. Ahí está el R. Coseno y seno de teta más 2k por pi partido por n. ¿Y el n cuánto vale? 6. Entonces aquí queda W sexta, esto vale 1. Y esto es coseno y seno de 2k pi partido por 6, es decir, k pi tercios. Y el k varía de 0, 1,
2, 3, 4, 5. N menos 1. Ahí tengo las 6 raíces. Y estos son, entonces son las raíces. Entonces, ¿cómo las ubico? ¿Cómo las dibujo? ¿Ya? ¿Sobre qué círculo están? Círculo radio 1. Porque el R es 1, la raíz sexta de 1 es 1. Círculo radio 1. Y el primero, con K igual a 0, bueno, significa que 1 es una solución de esto. Sí, porque 1 a la sexta es 1, pues, obvio, esa es una solución. Y la siguiente es con K igual a 1, que es pi tercios, que es 60 grados. Ah, 60. Primero tengo que dibujar el círculo. De radio 1, ¿ya? Y después para la primera tengo que medir 60 grados. Y después 60 grados de nuevo. Aquí para llegar a 90 necesito 30 y otros 30 para acá. W2. Pongámoslo así como los rayos de una bicicleta. Ok. Pi tercios. Aquí 60 grados. Aquí hay 60 grados de nuevo. Porque están espaciados. Estoy equivocado. Discúlpame. No, está bien. A ver, sí, pues el espaciamiento es 2 pi sobre el sexto. Yes, es pi tercios. Está bien. Es el espaciamiento angular. 60 grados. 60 grados. Le digo 60, después 60, después 60 nuevamente. Entonces, si aquí tengo 60, aquí hay 30, aquí hay 30, aquí hay 60. Así que lo otro está acá. Entonces menos 1 debe ser resolución. Sí, pues menos 1 a la sexta 1. Bien, estamos bien. Entonces aquí tengo 60 nuevamente. 60 grados. 60, 60, 60, ¿ya? Y después necesito 60 grados de nuevo para la siguiente. Por acá está la otra. Este es W1, 2, 3, 4. Este es 3. Y aquí tengo el W4. Ahí está. Aquí hay un espaciamiento de 60 grados. Es decir, este ángulo es 180 más 60, 240. Y el último, entonces aquí quedan 30 y necesito 30 más. Y aquí está la última. W5. ¿Ya? Así que están 1, 2, 3, 4, 5, 6 raíces. Y están todas espaciadas 60. Y ustedes dirán... Profesor, dígame. ¿siempre están espaciadas por 60 grados? Bueno, en este caso, claro, porque el espaciamiento siempre es el mismo. 2pi partido por n. Y en este caso el n vale 6. Y 2 por 6, 2pi partido por 6, pi tercio. Entonces el espaciamiento siempre va a ser 60. Entonces tú sabes, 60, 60, 60, 60, 60, 60. Y yo dice, bueno, profe, ¿y esto funciona o no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 60, 360. El total, pues, está bien. Y si tú haces n veces esto, te da 2pi, 360, el círculo completo. Entonces siempre están, entonces hay una simetría perfecta, ¿ves? Estos están ubicados cada 60 grados. Claro que la gracia es que todos están simétricos porque una de las raíces estaba justo sobre el eje X. Van a haber otros casos, otros ejemplos, donde de repente la primera raíz va a ser esta. Y entonces, y a lo mejor el espaciamiento son 30 grados, o qué sé yo, 90 grados. Entonces, bueno, después tenéis la primera y después tenéis que medir 90 grados. Aquí está 90 grados, aquí está la otra. Y después 90 grados, aquí está la otra. ¿Ya? Y después 90 grados, ahí está la última. 4. ¿Ya? O sea, esta también hay simetría, pero no, la primera, no hay ninguna raíz que esté sobre el eje X. La primera es esta, después segunda, tercera, cuarta. ¿Ya? Entonces es la maravilla de esto que hay simetría. Ya, bueno, pero encontramos todas las soluciones. Profe, Ya. y en una prueba que nos pregunten encuentra la solución, escribimos eso. Claro, sí, porque no me ven ustedes decimales, ya saben que no tienen que hacer eso. Entonces las soluciones en este caso son... Bueno, las soluciones son... ¿cómo lo hago? A ver. ¿Cómo lo hago? Ok, las soluciones son W sub 0 es coseno y seno de 0, 1. W sub 1 es
coseno y seno de pi tercios, ok, igual a 1. Con W2 es coseno y seno de 2 pi tercios. W3 es coseno y seno de 3 pi tercios. Que es pi. Coseno y seno de pi es el menos 1. Coseno y seno de pi. Coseno de pi 0 más i seno de pi, que es 1. I. Sorry, no, that's not right. Coseno de 0 es menos 1, seno de pi es 0. Así que este es menos 1. Ok, so W4 y W5. W4 y W5. Y del W4 entonces me da con 4 el coseno y seno de 4 pi tercios. Y el último, coseno y seno de 5 pi tercios, ¿ya? Y entonces ustedes lo dejan así nomás en la prueba, pues no me van a poner aquí coseno de 4 pi tercios con la calculadora y me van a dar un decimal más i veces otro decimal, ahí los mato. O sea, no los mato, disculpen, no quiero amenazar a nadie, ¿ya? Pero me refiero, me harían imposible revisar la prueba. Lo dejan así nomás, ¿ya? No hay pecado en eso, no hay pecado. So, pero ¿quién se me da el W? Yo estoy buscando los Z, pues. Entonces los Z están acá. ¿Ya? Entonces, estoy frito, tengo que hallar bueno, hallar el conjugado no es problema, pero es que el módulo, ¿qué pasa con el módulo? 1 menos 2, 2. Entonces, ¿cómo hago eso? Porque eso no voy a dejarlo así, porque, bueno, el Z es 1 menos 2 veces, y conjugar esto, el conjugado, recuerden ustedes que, entonces, ¿cómo lo hicimos eso? El conjugado, sí, pues eso no lo vimos, ¿cómo el conjugado de...? Eso no está en el libro, qué raro. Si yo tengo teta y le tomo conjugado, ¿qué me da aquí? ¿Cuál es el ángulo? Lo que pasa es que este coseno y seno teta está en el círculo unitario. ¿Ya? Está en el círculo unitario. Tiene ángulo teta aquí. Y el conjugado es cambiarle simplemente la componente y, entonces el conjugado va a estar acá abajo. Entonces es menos teta. Entonces aquí hago 1 menos 2 veces el conjugado, y el coseno y seno de conjugado de este va a ser menos k pi tercios. Claro que yo ya les dije a ustedes que no se podía escribir así, porque yo necesito que esto sea el argumento estándar entre 0 y 2 pi, entonces tengo que hacer voy a tener que hacer un truco. Bueno, pero aquí tengo un problema, que es este. ¿Cómo calculo eso? Pero me voy a preocupar de eso después. Déjame arreglar arriba. 1 menos 2 coseno y seno de... Yo siempre puedo sumarle 2 pi ahí. Ok, pero el problema es que si será suficiente eso, mejor pues, sumémosle 2k pi. No va a cambiar nada, porque esto es un múltiplo de 2 pi. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿me resulta algo ahí en el 0 y 2 pi? Esa es la pregunta. ¿Me resulta entre 0 y 2 pi o no? Esa es la pregunta. Entonces, veamos, ¿qué me queda ahí? Me queda... Z igual 1 menos 2 veces coseno y seno de k, factor común, y tengo 2 pi menos pi tercios. Yes, ahí funciona. Y acá abajo tengo 1 menos 2 w más 1. Yes. Ok. Pues 1 menos 2 coseno y seno de, y esto es 5k pi tercios. Y este sí está permitido, porque este está en la forma estándar. Este es el argumento entre 0 y 2 pi. Y el problema es este número. ¿Cómo calculo ese número? ¿Cómo calculo ese número? Ahí está el problema. Porque, bueno, recuerden que el módulo no es lineal. Pues no puedo decir que esto es el módulo de 1 menos 2 veces. No. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues esa es la pregunta. Calculemos el cuadrado. Y entonces me va a dar 1 menos 2w más w barra, menos por menos da más, 4w por w barra. Y bueno, ¿y qué hago aquí? Pero que este w
El W es coseno y seno, así que todos tienen módulo 1, porque esto es coseno más y seno. Están todos sobre el círculo unitario, ya lo habíamos visto. Y este es el cuadrado del módulo W, así que este vale 1. Cuatro por 1, 4. 4. No, esto vale 1. Entonces tengo aquí 5 menos 2 veces, y ahora está el problema W más W barra, pero es que W más W barra, para un número complejo arbitrario, eso es, mata las partes imaginarias y deja la parte real multiplicada por 2. Entonces tengo que hacer 5 menos, puedo hacer 5 medio raros aquí. 5 menos 4, la parte real de W es coseno, el coseno de K pi tercios. Depende del K, porque hay varios Ws posibles. Solución, entonces, 1 menos 2 coseno y seno de 5K pi tercios dividido por 5 menos 4 coseno de K pi tercios. Este es un número real. Y entonces aquí no está expresado en la forma estándar, porque arriba hay un número complejo, 1 menos 2 coseno más y seno esto, ¿entendí? Entonces aquí hay un número complejo y este es un número real, entonces para expresarlo en la forma estándar, de la forma a más bi, tendría que yo escribirlo de la siguiente manera. Y esto es desagradable, pero es necesario hacerlo para clarificar, para aclarar bien lo que está pasando, porque si yo voy a escribir, y ya me embarqué en este barco, ¿ya? Y voy a escribir esto en la forma a más bi, tengo que seguir hasta el final. Entonces va a ser 1 menos 2 coseno de 5K pi tercios dividido por 5 menos 4 coseno de K pi tercios. Ese es real, más i veces. Y ahora la parte imaginaria. Entonces va a quedar, aquí arriba la parte imaginaria es menos 2 seno. Se va a quedar menos 2 seno de 5K pi tercios dividido por 5, entonces el menos lo pongo abajo para que no se vea tan feo. 4 coseno de K pi tercios menos 5. Y ahí está expresado de la forma a más bi, donde la y el p son reales. Entonces, por ejemplo, uno podría preguntarle en una prueba, calcule las partes reales de la solución. Entonces tú das esto. Esa es la parte real. Y hasta pega mucho rato. Hay que pasar un montón de rato y aquí el K varía de 0 hasta 5. Bueno, pero este es uno de los posibles ejercicios. Vamos a hacer más en horas de ejercicio, vamos a hacer muchos más. Espero ustedes me pregunten en la próxima semana, porque ya la próxima semana ya van a haber revisado esta materia y haber hecho los ejercicios propuestos, intentados, etc. Pero ahora, para aprovechar la última hora, media hora de clases, ¿ya? Entonces aquí se acaba la materia de complejos. Ya sé que fue un poco rápido, pero como les digo, la idea es que ya tenemos la materia de complejos toda, y lo que hay que hacer ahora es un ejercicio nomás, ¿ya? Y yo puedo pasarme la media hora que falta haciendo más ejemplos de esto. Pero prefiero que ustedes trabajen sobre estos ejemplos del libro y después la próxima semana en la clase de ejercicio me traen las preguntas y ahí resolvemos más ejemplos de esto. Pero ahora vamos a pasar a polinomios, ¿ya? Porque los polinomios los necesitamos. Ustedes necesitan polinomios para este curso y para el curso de cálculo 1 también lo necesitan, porque van a tener que graficar en algún momento funciones racionales, un polinomio arriba, un polinomio abajo, van a tener que factorizar los polinomios arriba, abajo, para hallar las asíntotas verticales, los cruces con los ejes, todas esas cosas necesitan. Entonces, necesitamos hablar de polinomios. Y esa es la materia que viene ahora del capítulo 6. ¿Ya? Y vamos a hacer una media hora del capítulo 6, ¿ya? Hasta la hora del almuerzo. Ahí se acaba la clase de hoy. Polinomios. Este es el capítulo 6. Entonces vamos a cambiar de capítulo. Para atrás, capítulo 6. Hoy las pruebas antiguas que yo subí al
al Moodle, aunque estén algunas incompletas, parece que algunas de ellas contienen ejercicios con complejos. Parece que había que resolver unas ecuaciones con complejos más o menos complicadas. Y eso lo vamos a ejercitar el día miércoles de la próxima semana, ¿ya? En la clase de ejercicios de este curso. Entonces aquí en el capítulo 6, este es el capítulo 6. Bueno, aquí definen polinomios de la manera que debiera hacerse. Bien justificado. Claro que hay algunas definiciones que no corresponde darlas. Por ejemplo, aquí en el libro dice definición, sea A un anillo y X un símbolo cualquiera, no perteneciente a. Entonces, profe, ¿qué cosa es un anillo? Estamos en primer año y nos hablan de anillo. ¿Qué cosa es un anillo? Entonces, bueno, es complicado, ¿me entiendes? Porque tengo que explicar lo que es un anillo y aquí en el libro no lo hacen. Entonces, mejor, lo que vamos a hacer ahora, es mejor, una manera más eficiente de hacer esto es simplemente definir un polinomio de una manera ad hoc para las necesidades de este curso. Entonces, yo puedo decir que un polinomio real es una combinación formal, un polinomio real es una función, pongámoslo así, porque de funciones sí hemos hablado. Un polinomio real lo voy a mirar como una función, no son la misma cosa, pero para los efectos prácticos de este curso podemos mirarlo como una función polinomial. Un polinomio real es una función que la voy a escribir así, p de x igual a sub n x a la n más a sub n menos 1 x a la n menos 1 más a sub 1 x más a sub 0. Es una función de este tipo, ¿no es cierto?, con los coeficientes en R y X variable. X es lo que llaman un símbolo ahí en el libro. Entonces yo, en vez de definirlo como un símbolo, lo voy a definir como una variable y voy a identificar los polinomios con las funciones polinomiales. Esta es una función polinomial. Ya ya conocemos una, por ejemplo, polinomios, las funciones cuadráticas. Y ya las conocemos y sabemos cómo se grafican, funciones cuadráticas. Polinomiales, por supuesto, a eso me refiero. Esto ya hemos dibujado. Ahí tengo una parábola, pues ya sabemos cómo completar el cuadrado, allá el del vértice, donde cruzan los ejes, esas cosas las vimos hace tiempo. Este es un ejemplo. Pero existen polinomios de cualquier grado, de grado 3, 4, 5, entonces aquí vamos a definir un polinomio general. Y el m, entonces, el m se llama, cuando por supuesto que yo no voy a escribir aquí una sub n, si es que el n será sub n es 0, pues si es 0, entonces lo ignoro y empiezo acá nomás. Entonces lo que voy a suponer aquí es que la n es distinto de 0, para evitar trivialidades, ¿no? Porque si la n es 0, entonces empiezo acá nomás, porque este es no nulo, entonces este va a ser un polinomio de grado n menos 1. Cuando el coeficiente es no nulo, la potencia máxima que aparece es en lo que se llama el grado. El n se le llama el grado de p. Entonces este es un polinomio de grado 2, si es que la a es distinto de 0. Si la a es 0, un polinomio de grado 1, ¿no? Porque ahí entonces no aparece, sino que aparece px más c. Estos son los llamados polinomios. Esta es una definición rápida de polinomios, saltándose esas abstracciones de anillos y símbolos y todas esas cosas. Entonces lo que necesito yo, lo que necesitan ustedes es saber cuándo dos polinomios son iguales. Esta es una cosa importantísima. Observación. Si p de x, que tiene esta forma, es igual a q de x, que tiene esta forma, bm x a la m más es 0, ¿ya? Entonces, ¿cuándo van a ser dos polinomios iguales? Entonces, y recíprocamente, pongámosle así, primero los grados tienen que ser los mismos. Estamos suponiendo aquí que a n no es nulo y el pm no es nulo. Entonces, en este caso, van a ser iguales si es que los grados son iguales. Y además, los coeficientes tienen que ser todos iguales. Ahora el m igual a n, así que aquí aparece pn. A n igual bn, a n menos 1 igual bn, para todo bien. Tienen que ser todos iguales. La única manera en que los polinomios sean iguales es que los coeficientes sean iguales, porque la x es variable. ¿Ustedes ven?
Entonces, por ejemplo, si yo tengo esto y quiero demostrar esto, pongo x igual 0, porque puedo evaluar, se llama evaluación. En x igual a 0 me da a sub 0 igual b sub 0. ¿Ya? Y después anulo, ya, como ya sé que la 0 es b0, los elimino. Y después aquí queda un polinomio que termina en x, b1x, y aquí a1x. Bueno, factorizo el x, divido por x, y me va a quedar entonces después el a1 solito y el b1 solito. Y repito el truco, evalúo en 0 nuevamente, me queda a1 igual b1. Y así se puede demostrar por inducción. ¿No? Bien, entonces eso es una cosa importante. Cuando dos polinomios son iguales. Otra cosa importante para saber es que yo puedo sumar los polinomios. ¿No? Se pueden sumar término a término. ¿No? Suma de polinomios. ¿Ya? Entonces hay algunas propiedades algebraicas por polinomio. Yo puedo sumar los polinomios. Bueno, entonces, fíjense ustedes que voy a tener problemas notacionales si yo sumo dos polinomios de grados distintos, porque si aquí pongo uno a sub n, x a la n más a sub 1x más a sub 0, y después lo quiero sumar con otro del polinomio, pero de otro grado quizá. Oh, sorry, b1. Entonces, si los quiero sumar así y dar una fórmula, se me va a complicar porque voy a tener que empezar a analizar. Oye, si este grado si tiene grado n y este es mayor que ese, entonces aquí este no va a sumarse con nada porque aquí no hay grado n, porque empieza este grado, si este tuviera grado 10 y este grado 3, bueno, tengo un problema. Entonces, ¿cómo lo hago? Es que hay un truco notacional. Yo este polinomio lo escribo así. ¿Ya? Y lo escribo de una manera notacional nomás, pues no quiero decir dónde termina, ¿ya? Pero esto es un polinomio, una suma finita. Lo escribo como suma infinita, con el entendido de que a partir de un cierto n más 1, el siguiente, son todos ceros. Y la gracia de esto, la gracia de esta notación, es que ahora tengo los dos polinomios expresados como sumas en el mismo rango. Entonces ahora yo lo puedo escribir así. La suma de igual 0 hasta infinito, y esto corresponde a sumar los coeficientes, ¿ya? Entonces ahí me ahorro el problema de la notación. Los polinomios se suman los coeficientes correspondientes, pues de las x, de las potencias de x que aparecen. Ahora, ¿y cómo multiplico polinomios? Ya la cosa se complica, porque si yo multiplico, también se pueden multiplicar. Multiplicación. Ups, no acento. Multiplicación. Ajá. Ahí tengo un problema. Sorry. Yes, that's why. Del cero infinito. ¿Qué pasa si yo multiplico dos de ellos? Bueno, para no confundirme, voy a usar j acá, ¿ya? bjx a la j. ¿Cómo los multiplico? Hagamos un ejemplo. 1 más x cuadrado multiplicado por x cubo menos x más 7. ¿Qué es lo que haría yo para multiplicar esos dos polinomios? Bueno, vamos a multiplicar como loco, nomás. 1 por este, 1 por este, 1 por este, después más x por este, me queda la cuarta, después x por este menos x cuadrado, y más 7x, después x a la quinta, menos... un desastre, ¿no es cierto? Un montón de términos. Pero hay una manera de hacerlo. Yo multiplico estas sumas, y esencialmente lo que pasa es que se multiplican todos contra todos. Tengo a sub i, x a la i, bj, x a la j, y el i y el j varían independiente uno del otro hasta el infinito. Claro que esta no es la manera de escribir la respuesta, porque la respuesta tiene que ser del mismo estilo. Entonces, tengo esto, ai, bj, x a la i más j. Los exponentes se pueden sumar porque tienen la misma potencia. Pero, profe, dice, esto no es de la misma forma, profe. ¿Por qué no? Bueno, porque aquí es una suma donde había un solo índice y aquí tenéis dos índices, pues entonces está malo. Entonces, ¿cómo lo hago? Porque no quiero que de una del mismo tipo, que tenga un solo índice, que no le voy a llamar ni i ni j, le voy a llamar k. ¿Ya? Pero que tenga un solo índice que parta de 0 hasta el infinito. Entonces, sí, pues si no, no está en el mismo, no es del mismo estilo. Entonces, ¿cómo hago eso?
cómo soluciono ese problema. Ah, bueno, el truco es el siguiente. Hacer un cambio de variable. Al exponente que aparece ahí le llamo k, y más j. Entonces esto va a ser la suma de x a la k. Y ahora tengo un solo variable, no i j, sino que el k. Cuando el i y el j son ambos 0, el k puede ser 0, ¿ya? Y cuando el i vale 1 y el j vale 0, el k vale 1, etcétera. Pero hay varios que tienen con k igual a... Bueno, no muchos, porque para obtener k igual a 0, la única posibilidad es que sean 0 y 0. Pero y si quiero poner k igual a 1, puede ser 1, 0 y 0, 1. Y si el k igual a 5, pues es 4 más 1, 3 más 2, 2 más 3, 1 más 4, hay un montón, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no importa, los agrupo todos. Los agrupo todos. Entonces aquí pongo la suma de todos los posibles. ¡Ajá! Maravilla. ¿Ves? Y ahí es del mismo estilo. Es de la misma forma. Porque tiene un solo índice que va de 0 a infinito, aparece x a la k, y lo que pasa es que el número ya no es a sub k ni b sub k. Entonces es este. Y a este le puedo llamar c sub k, no importa. O sea, c sub k, definición, es la suma de todos estos productos. Y lo único que se requiere es que la suma de los índices aquí, y más j siempre de k. Entonces, cuando el k vale 1, bueno, hagamos cuando el k vale 5. Si k vale 5, entonces el c sub 5, ¿cuánto vale? El término que acompaña a x a la quinta. El x a la quinta se puede obtener de, aquí en este ejemplo, de una sola manera, porque x al cuadrado por x al cubo, pero si el grado sube, van a haber varios. ¿Cómo se obtienen todos? Bueno, tengo que partir el 5 de todas las posibles maneras como suma. Entonces hay un montón, para ver. Tengo 5 más 0, 0 más 5, 4 más 1, 1 más 4, 2 más 3, 3 más 2, y hay más, ¿o no? 5 más 0, 0 más 5, 3 y 2, y nada más, porque si aquí subo a 4 voy a tener 4 más 1, que ya lo conté. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí va a quedar la suma de a sub 5, b sub 0, más a sub 0, b sub 5, más b a sub 4, b sub 1, estamos listos, más a sub 1, b sub 4, estamos listos, y yes, estamos listos, y después tengo 2, 3, más a sub 2, b sub 3, más a sub 3, b sub 2. Y esos son todos los, este es el coeficiente que acompaña al x a la quinta. Entonces, hay varios, ¿ven? Lo único que importa es que la suma de los índices de abajo sea 5 siempre. 5 más 0, 0 más 5, 4 más 1, 1 más 4, etc. Y así se multiplica. Esa es la fórmula general. Claro, los seres humanos no multiplicamos así. Los seres humanos multiplicamos, no aplicamos esa fórmula. Simplemente multiplicamos todo esto y después agrupamos nomás. La del flow, o sea, lo que es más natural. En un caso, me refiero a un caso concreto como este. Queda x cubo menos x más 7 más x a la cuarta menos x cuadrado más 7x más x a la quinta menos x cubo más 7x cuadrado. ¿Ya? Uno no usa la fórmula, simplemente hace esto y después empieza a agrupar nomás, que dice, este compadre que está aquí se murió con ese, ¿ya? Después dice, x a la quinta aparece solito, este no se va a morir con nadie, y aquí tengo 7 menos 6, claro que debería haber puesto el x a la cuarta aquí primero, pues ya entonces pongamos aquí dejemos espacio para el cuarto, tercero, segundo, primero. El primero era 6x. Era esto menos ese. Después, x a la cuarta. Y hay cubo, ¿no? No, pero los cubos murieron, ¿ven? No hay cubo, pero el cuadrado sí. Menos x cuadrado más 6x cuadrado. Y así multiplica uno un polinomio. No usa la fórmula.
Bueno, pero la fórmula la puse ahí para definir la multiplicación de polinomios en completa y absoluta y total generalidad. Esto funciona para cualquier producto polinomio. Este es un ejemplo. Así uno calcula los ejemplos. Ya, entonces sabemos cómo se suman y cómo se multiplican los polinomios. Así que estas, el conjunto de polinomios tiene estructura, entonces. Una estructura de sumas y productos. Y eso lo hace merecedor. Entonces, generalmente, uno lo escribe así: R de X es el conjunto de todos los posibles polinomios. Donde los A sub I varían R y el N en los naturales. Ah, incluyendo el 0. Voy a poner X a la 0, 1, entonces para incluir las constantes. Entonces aquí voy a poner... El N puede ser 0. Y este se llama... y tiene estas propiedades, porque yo puedo sumar polinomios, multiplicarlos, ¿ya? Y eso lo hace merecedor del nombre el anillo de polinomios reales. Este es el nombre que se usa en matemáticas para designar un conjunto que tiene sumas y productos y que se satisface. Dígame. No. Sí, sumas y productos que tiene. Entonces este es un conjunto con operación de sumas y productos, y la suma se distribuye contra el producto y tiene varias propiedades, así como los números reales. De hecho, los números reales, R también es un anillo. Pero además tiene la gracia que todos los no nulos aquí tienen un recíproco. Entonces, es un anillo con inversos. Es un anillo conmutativo. Un anillo conmutativo con inversos. Obviamente me refiero al excepto 0. Y eso es lo que se llama un cuerpo. Así que un cuerpo es un caso particular de anillo. Entonces, uno no puede calcular el recíproco de un polinomio. No tiene sentido. Pero sí se pueden dividir polinomios uno por otro, así como uno divide los enteros. ¿Ya? Ese es un algoritmo. Ustedes saben, ¿se acuerdan de la escuela o no? Ustedes seguramente... Yo me acuerdo de la escuela, y cáchate, yo soy más viejo que las pirámides, que ustedes son más jóvenes, deben acordarse de la escuela, que en la escuela a uno le enseñan a dividir. Me refiero a la escuela básica. ¿Ya? Entonces, ¿cómo uno lo hace en la escuela básica? Por lo menos en la época en que yo era niño, no había calculadora. O sea, habían una de las más ordinarias, las Delta. Eran como esas calculadoras de los almacenes. Yo fui niño en los años 60. Entonces, ya apenas teníamos calculadora, y la profesora... Ay, mi profesora. Me acordé de ella, ya. Entonces, qué emoción. Entonces, ¿qué iba a hacer yo? Dividir. Entonces, la profesora nos decía: ya niños, dividan 341 dividido por 5. Sin calculadora, ¿cómo se hace? Ahí tenía problema yo, que tenía que hacer esto: 341 dividido por 5. Entonces lo que hacía es, el 3 no, porque no alcanza, porque 5 es más grande que 3, entonces tenía que hacer esto: 24. 5 por 7, 35. No, pues mucho. 5 por 6, 30. Y me sobraba 4. Y bajaba después el 1, 41. 5 por 8. 7 por 5, 35. 8 por 5, 5 por 8, 40, ¿no? Y me sobraba 1. Profesora, eso nomás, 68 y me sobra 1. ¿Qué significa eso, Cristiancito? Me decía ella. Bueno, significa eso, señorita, que el número 341, hablaba como de niño, yo no sé, pues, señorita, necesita, esto significa que... Entonces, 68 por 5 más 1. Eso nomás, pues, señorita, no puedo decir nada más. Ya, y compruebe, y si comprobó, Cristiancito, ya veamos, pues, a ver. 5 por 6, 300, 5 por 8, 340, 340 más 1, 341. Sí, señorita, lo hice bien. Bien. Entonces, ya, eso que uno hacía cuando no había calculadora, en el año del cohete, también se puede hacer con polinomios. O sea, este es como el R de X, es como un análogo de los polinomios, de los enteros, en ese sentido. Que yo puedo dividir, se pueden dividir un polinomio por otro, usando la misma idea.
División de polinomio. División. ¿Cómo se dividen los polinomios uno con otro? La mejor manera es empezar con un ejemplo. Ejemplo. Divida, a ver, me voy a ir al porcino al tiro. Veamos un ejemplo aquí en el libro, porque ahí a veces tiene unos cabroncitos complicados aquí, a ver. Vamos a ver si es que hay uno. Ejemplo, no, eso fome. Ejemplo, fome. ¿Dónde hay un ejemplo aquí que valga la pena, Dios mío? No, yo mismo me voy a inventar uno. No, aquí hay uno complicado. Ya, ejemplo 1. Ejemplo 1, página 161. Divida 7x a la cuarta. Necesito harto espacio acá. Necesito harto espacio. Divida 7x a la cuarta más 3x cubo menos 2x cuadrado más 5x menos 5. Divídalo. Wow, x cubo más 1. Ok, so 7, all right. Más, menos. Bien, eso. Ahí me fui al porcino al tiro, ¿ya? Un polinomio de grado 4 dividido por uno de grado 3. ¿Qué debería darme acá? ¿Cómo lo hago? Hay que imitar esto. Esto se llama el algoritmo de Euclides a propósito, ¿ya? Esto fue inventado, descubierto por Euclides en el año, como el 300 antes de Cristo, por ahí. Entonces, ok, ¿cómo lo hago? Hay la idea que hay que imitar, pues entonces necesito, aquí como yo dije, necesito, ¿qué es lo que necesitaba? Dije yo, a ver si esto cabe acá, el 3 no, el 34 sí, busqué una aproximación, 5 por 6, 30, que se aproximara a este. Entonces aquí la idea es similar, pues necesito el x cubo, multiplicarlo por algo acá, que me aproxime al 7x a la cuarta. Bueno, ese. Si yo multiplico me va a dar este por este, 7x a la cuarta, más 7x por 1, y después resto. ¿Ya? Es lo que uno hace ahí realmente. El mismo algoritmo, pero lo estoy usando para polinomios. Entonces, 7x a la cuarta menos 7 se mueren, entonces va a quedar menos 7x. Obviamente que ese no lo escribo primero, lo escribo donde que le corresponde. Entonces, este baja sin cambio. 3x cubo menos 2x cuadrado. Y ahora tengo 5x menos 7x menos 2x. ¿Ves? Y este baja sin cambio. Y ahora repito. Tengo un 3x cubo. Entonces necesito poner un 3 acá. 3x cubo. 3x más 3. Y resto. Y este, por supuesto, no lo pongo al principio. Este bajó sin cambio. Menos 2x cuadrado. Menos 2x. Menos 5 menos 3 menos 8. Y después... y ahí soné. Ahí se me acabó porque, mira, aquí este tiene grado 1, este tiene grado 0, y no puedo poner aquí grado menos 1, porque no hay nada más chico. Entonces ahí se acabó la división. Pues. Se acabó. Bueno, profe, ¿y qué saca con eso? ¿Qué significa esto? Bueno, significa que este polinomio, así como este número, es igual a este por este, así como eso por eso, y más el resto, lo que sobró, más el resto. Entonces esto significa que, entonces conclusión, necesito espacio. Entonces, conclusión. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? La conclusión es que 7x a la cuarta más 3x cubo menos 2x cuadrado más 5x menos 5 es x cubo más 1, 7x más 3, más el resto. Y hay un 2 ahí, factor común. Eso. Este por este, más el resto. Pero hay un menos 2 ahí, que es factor común, por eso lo puse ahí al principio. Ahí está ese es el algoritmo de una ilustración del algoritmo de Euclides para polinomios. ¿Y qué utilidad práctica puede tener esto? ¿O podría tener? Bueno, que de repente tiene utilidad práctica porque
imagínense que el profe de cálculo, ¿ah? Imagínense que el profe de cálculo, ¿ya? Mi colega, el profesor Lave, le pregunta, muchachos, hagan un gráfico aproximado de esta fracción racional. Grafiquen eso. Ustedes dicen, ya, pues, no hay problema, aquí hay una asíntota vertical, porque el menos 1 me da 0 acá abajo, así que tengo que alejarme del menos 1, porque el menos 1 se va al infinito. Bueno, ¿y qué otra cosa me puede decir? Bueno, esto es mucho más, pues, profe. ¿Está complicada la cosa? Bueno, pero es que voy a dividir, divido este por este, y ustedes ven, el numerador lo puedo escribir de esta manera. Entonces puedo escribir aquí x cubo más 1, 7x más 3, menos 2x cuadrado más x más 4, digo por x cubo más 1, es la misma cosa, y ahora 7x más 3, menos 2 veces, ahora tengo x cuadrado más x más 4 partido por x cubo más 1. Este ya no puedo dividirlo ya. Este ya no puedo dividirlo porque este tiene grado de x grado 3 y este tiene grado 2. ¿Cómo lo voy a dividir? No se puede. Pero lo que así averigüé es que aparte de la asíntota vertical, en el infinito, cuando el x se aproxima al infinito, bueno, el que domina el x cubo acá, por el tamaño, porque el x cubo es mayor potencia que el x cuadrado, así que esto se va a 0. Por lo tanto, tiene una asíntota oblicua. 7x más tiene una asíntota oblicua. Entonces uno dice, esto me sirve para graficar. Entonces yo sé que en menos 1 tengo un problema, asíntota vertical, pero además tengo 7x más 3. 7x más 3. Cuando x vale 0, pasa por 3. 1, 2, 3. Eso, entonces la recta que pasa por 3 y que tiene pendiente 7, entonces, a ver, por acá va a pasar menos 3 séptimos. Menos 3 séptimos está bien chiquitito por aquí. Entonces, esta es una recta así bien empinada porque tiene pendiente 7. ¿Ya? Eso uno lo dibuja punteado. Porque significa que el gráfico tiene esa asíntota vertical. Entonces, uno dice, el gráfico va a ser algo así. No. Más empinado. ¿Ya? Y aquí por abajo a lo mejor hay otra rama. Pero ve que sirve. Ve que sirve. Ya. Pero sirve dividir polinomios. Bueno, pero yo me salté algunas cosas porque he estado hablando de grado, de que el grado de que no puedo seguir dividiendo porque el máximo, cuando obtuve este cociente ya no podía seguir dividiendo porque el grado no podía empezar a ser negativo. Entonces, ahí me salté un pequeño teorema o proposición que es importantísima. Bueno, está en el libro, no lo voy a demostrar, pero bueno, vale la pena escribirla, ¿ya? Se las presento, aquí está, proposición. Sean P de X y Q de X polinomios, ¿ya? Entonces, a propósito, aquí yo puedo considerar polinomios con coeficientes reales, con coeficientes racionales, con coeficientes enteros. No tiene por qué ser R el conjunto que elijo ahí, pero estamos focalizados en trabajar con polinomios reales, porque eso es lo que vamos a ver en la práctica, ¿no? Entonces aquí hay una propiedad que dice que el grado de P es el grado de P más Q. No es lo que uno sospecha, dice, esto es lo mismo que el grado de P más el grado de Q. No es falso, porque lo que pasa es que, mira, puede suceder que este sea 1 menos x a la cuarta y este sea 2x a la cuarta. Entonces, si yo sumo esos polinomios, bueno, son malo el ejercicio. Pongámosle uno ahí, ¿ya? Este tiene grado 4, también tiene grado 4, y el grado de la suma de estos dos no es 4, porque los x a la cuarta se anulan, porque este tiene grado 0, porque queda una constante 1. ¿Ya? Entonces, en general, este grado no es la suma de los grados. De hecho, es menor o igual al más grande de los grados. Si este tiene grado 4 y este tiene grado 2, este a lo más va a tener grado 4. Es menor o igual que el máximo. Y sabemos que puede ser estrictamente menor con el ejemplo que yo di. 1 menos x a la cuarta más x a la cuarta. Aquí ambos tenían grado 4, sin embargo la suma tiene grado 1, que es menor estricto. Eso. Y el grado se comporta bien sí con respecto a los productos. Si tengo un producto, me va a dar la suma de los grados.
Y bueno, y eso es todo. Aquí hay otra que es más o menos trivial. Grado de una constante por el polinomio. Bueno, es el grado del polinomio, la constante no influye en el grado, lo cual es obvio. Bueno, ahí voy a terminar porque no quiero que se me acabe la hora y pierda el video, la grabación. Esto es el principio de polinomios. La próxima semana seguimos con esto, con el algoritmo de Euclides. Vamos a aprender a hacer la división sintética, cómo factorizar un polinomio, si es que podemos, dividiendo por una raíz, un término lineal, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿ok? Entonces, por esta semana fue un placer y voy a seguir corrigiendo las pruebas, ¿ya? Esta tarde. Mañana en la tarde, como a las 6, deberían estar las notas listas. El problema 1 tiene partes, el problema 1 de la prueba tiene partes A, B y C. Las partes A y B valen lo mismo, pero la C vale más, ¿ya? Eso lo va a estar, cuando yo ponga las notas, le voy a indicar cómo se repartieron los puntajes, ¿ya? Bueno, fue un placer. Nos vemos.